presentes, agradezco a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque por permitirme presentar mi libro El Juego del Aire y extensivamente a la mesa de honor en la que tengo el agrado de tener como invitado al poeta William Piscoya Chicoma, presidente de la Asociación de Escritores de Ferreñafe, y al docente Luis Alberto Horna. Y como primer término vamos a escuchar los comentarios del libro del poeta, escritor William Piscoya, pero antes de eso voy a leer su biodata para que los presentes sepan quién es este ilustre escritor. William Smith Piscoya es un poeta, crítico y editor ferreñafano, nacido el 17 de agosto de 1962. Profesor de Lengua y Literatura, licenciado en Educación, magíster en Administración de Educación y doctor en Educación. Actualmente es docente de Comunicación en la institución educativa Rosa Muro de Barragán, de Manuel Mesones Muro, de Ferreñafe, de posgrado en la Universidad de San Pedro de Cajamarca, monitor académico en la Universidad de San Martín de Porres, filial Norte, y docente en la Universidad Tecnológica del Perú de Chiclayo. Empezó su carrera literaria en 1986 con la fundación del Círculo Literario Quinta Estación de Ferreñafe y la publicación de sus primeros poemas en la revista Nueva Literatura Peruana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. En 1987 apareció su muestra de la poesía joven ferreñafana, un compendio de la lírica juvenil de su tierra, y en 1991 obtuvo el primer y segundo puesto en poesía de los Juegos Florales de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe con sus poemarios El parque está lleno de fantasmas y De una nueva estación, y el primer puesto en cuento con el relato Y ninguna denuncia y ninguna desaparición. En 1996, en el primer encuentro de poetas y escritores ferreñafanos, fue elegido presidente de la Asociación Provincial de Poetas y Escritores de Ferreñafe. Un aplauso muy fuerte, por favor, para el escritor William Smith Piscoya Chicoma. Le invito por favor, para que pueda pasar el podio y empezamos la presentación. Gracias, maestro. Hola, muchas gracias, muy buenas noches. El juego del aire, una mirada a lo profundo del corazón del hombre. La pandemia por el coronavirus ciertamente nos ha dejado una catástrofe regada de miedo, muerte y dolor profundísimos. Nadie en el mundo ha podido escapar a este gigante trastorno conmocional. Todos, en distintas latitudes y magnitudes, hemos sido topados o arrasados por el vendaval luciferino de la enfermedad mundial. Sin embargo, este nocivo evento de la plaga, asimismo y paradójicamente, nos ha dejado testimonios individuales e invaluables que ahora nos ponen frente al espejo de la cruda realidad, permitiéndonos develar y reconocer lo sorprendente e infausta que puede ser la naturaleza humana. Precisamente, uno de aquellos testimonios y develamientos de la complejidad de la naturaleza humana frente a la inclemencia de la muerte y su consecuente crisis de dolor es El juego en el aire, de Liz Geraldine Rojas Loyola, la talentosa y joven escritora y abogada trujillana. Liz Rojas ha escrito 6 libros: Va a anochecer, Chivo expiatoria, Los inquilinos, Las aventuras de la señorita Anger, Las aventuras de la señorita Anger 2, y el que esta tarde o esta noche presentamos, El juego en el aire. Pero, ¿qué es precisamente el juego en el aire? El juego del aire, pues, ese libro indispensablemente es un relato, un cuento, la narración en 42 páginas de una historia de aquellas que, como ya lo habíamos anunciado antes,
como acción y reacción de la pandemia, nos muestra uno de los tantos episodios donde la calamidad, el mal, la sombra inexorable de la muerte hunde a sus personajes en las tenebrosas fauces de lo profundo y oscuro del dolor humano. Narrado en primera persona, este cuento largo nos recrea la historia de una mujer, de una hija más específicamente hablando, que vuelve al hogar de sus padres, a la casa de su niñez, a asistir a los últimos momentos de la agonía y a la indescriptible muerte de su padre. Todavía restableciéndose de una intervención quirúrgica en Lima, Lucero se entera que su familia en Trujillo ha sido contagiada con coronavirus y aún sabiéndose altamente vulnerable a la penosa enfermedad, decide viajar de retorno a Lima. Entonces, después de distintas travesías y avatares, aborda un avión que no podrá aterrizar en su destino por el mal tiempo y que, sin otro remedio, la devuelve a Lima, privándola de regresar con prontitud necesaria y reencontrarse con su familia, especialmente con su padre, que gravemente yace con respiración asistida en su lecho de enfermo. El mal tiempo, el azote del viento, el aire malsano se le impide. Sin embargo, pronto consigue un nuevo vuelo, que en definitiva la vuelve al hogar idolatrado, donde encuentra que, en efecto, su padre se juega la vida, como en un juego de barajas que Lucero evoca de su añorada infancia. No obstante, consigue comunicarse con él, lo saluda y le consigue mostrar su medalla de graduada como abogada, lo que representa, tanto para el padre como para ella misma, la realización de un sueño tantas veces acariciado. Pero muy pronto descubre que llegada es la hora fatídica, es decir, nuestra protagonista reconoce que rápido su padre ha de morir, si no logra conseguir oxígeno. En efecto, el aire, otra vez, juega su carta más certera y pende de la ansiedad y la fatalidad a Lucero, quien termina primero rogativa ante Dios, luego revelada frente al destino y por último atrapada en la escena infausta de ver, impotente, frustrada, vencida por la fatalidad, el último aliento de su padre, con la angustia y el dolor que significa para ella la partida del ser querido que ha representado a lo largo de toda su existencia la vida, el amor, la felicidad. De estilo sencillo, llano, casi coloquial, con un discurrir lineal de sus hechos y acontecimientos, con sus personajes comunes terrestres y sobre todo, exento de desmarañados componentes discursivos, la historia del juego del aire está estratégicamente elaborada, utilizando básicamente tres técnicas narrativas. Una primera, la descripción de situaciones personales, de sucesos emocionales y de ambientes particularmente relacionados con la familia. Una segunda técnica, el diálogo directo, magistralmente tratado, puesto que constituye un elemento prepositivo muy importante para el discurrir rítmico y uniforme del relato. Y una tercera técnica narrativa fundamental, el flashback y el flash forward, que en una magnífica combinación, cuando nuestra autora provoca la alteración del orden cronológico de los sucesos en el interior del relato, describiendo momentos diferentes y trasladando de manera repentina la acción hacia el pasado y el futuro, específicamente cuando recuerda al hijo desaparecido, al padre joven todavía y el encuentro de ambos en un ambiente superior, allá en el futuro atemporal, inespacial, espiritual, lejos del virus, el dolor físico y la muerte misma. Pero el juego en el aire de Gris Rojas no solo queda en la historia pandémica que es, con su trama absorbentemente sentimental, la belleza de su lenguaje sencillo y límpido y la estrategia narrativa muy bien determinada, sino que, como toda buena obra literaria, guarda muy celosamente, es decir, encubre muy tácticamente, de cierto modo conmutativo, simbólico, metafórico,
tremendo mensaje, un significativo aprendizaje, una didáctica lección. Efectivamente, una enseñanza basada en el sentimiento universal más positivo del hombre, como es el amor. Porque desde el punto de vista epistémico, el juego del aire constituye sin duda un llamado a la conciencia, un pedido de vuelta a la mirada de lo profundo del corazón del hombre, así como de respeto a la creación, a la naturaleza, a nuestro mundo que se va apagando como una solitaria estrella en la inmensidad de la noche universal. Liz Rojas, a través de su sutil historia de dolor y muerte extremos, también muy perspicazmente nos transfiere un valeroso como excelso mensaje. Somos pequeñas unidades de la creación cósmica. Debemos ser humildes y tolerantes. La Tierra es nuestro hogar. Debemos salvarla del detrimento y el desmadre consumista del hombre posmoderno. Tenemos una oportunidad para restablecer el equilibrio y devolver luz a la luz, paz a la paz, vida a la vida. Tal vez es por ello que en esa misma dimensión de ejercicio de humildad y tolerancia, de respeto a las disímiles criaturas del mundo y en la búsqueda de la verdad, la tranquilidad y regeneración, es que Liz ha luchado intensamente y ha conseguido llevar su magnífica pequeña obra a una población que en nuestro país aún permanece desheredada, los excluidos. Por ello mismo, finalmente ha logrado que su juego del aire también aparezca publicado en una edición con sistema braille que, como sabemos, es un sistema de representación de símbolos alfabéticos y numéricos que utilizan 6 puntos táctiles que representan cada letra y cada número, e incluso símbolos musicales, matemáticos y científicos, lo cual permite ya que nuestros hermanos legados de la visión natural, en este caso, puedan también experimentar, a través de la lectura, la conmovedora historia del juego del aire. De esta naturaleza es la manera de la obra y la catadura personal de la escritora Liz Rojas Loyola. Vale decir, una escritora inspirada y de oficio, pero también un ser humano invaluable, que está siempre recordándonos que somos los hacedores de nuestros propios destinos compartidos y que más allá de la vida y la muerte está el ser indestructible que vuela con alas de fe y amor a ese espacio y tiempo llamado universo, infinito o Dios. Por favor, un fuerte aplauso para Liz Rojas y su inolvidable. Muchas gracias. Gracias, profesor Miguel Picoya. Un aplauso más fuerte para el profesor maestro, con una gran trayectoria en todo la profesora Tambayeque, con el y bueno, ahora continuamos con el profesor Luis Alberto Horna, que acá les hago una infidencia, que acá ellos se conocen, pero ellos no sabían que yo los había convocado a los dos y han sido maestro y docente, pero ahora los dos son docentes, son escritores, bueno, son expertos en corrección de estilo, de texto, y pues acá tenemos a dos grandes docentes, ¿no? De una alta trayectoria profesional. Y bueno, vamos a continuar con el docente Luis Alberto Horna Guevara, profesor, maestro de lengua y literatura, filosofía y teología, razonamiento verbal, especialista en comprensión lectora y corrector de estilo. Como acción laboral tiene que es capacitador magisterial en comprensión de lectura, catedrático en el Centro PRE de la UNPRG, maestro en academias e instituciones educativas particulares, autor de habilidades de comprensión lectora y también coautor de la revista La Rosa del Perú. Un aplauso muy fuerte, por favor, para el docente Luis Alberto Horna Guevara. Muy buenas noches, Liz Geraldine Rojas Loyola, mi estimado maestro Piscoya, amigos y amigas, esta noche estamos aquí en la presentación de esta obra, El Juego del Aire. De hecho,
la historia de la humanidad está tejida de muchos elementos donde el hombre va desentrañando los misterios tanto de la vida, de la historia en general como de su historia personal, la historia social. Pero este tejido tiene que ver no solamente con el devenir histórico normal del tiempo, sino también con las ideas del ser humano que va alterando, transformando, modificando lo que es la historia de la humanidad. Hablar del juego del aire es tener que inmiscuirnos en una temática social mundial y que, como debemos saber todos, en el mundo, desde que Dios nos creó, es el espíritu, es la vida interior, lo que realmente nos enmarca dentro de un camino de valores. Cuando nos dejamos de mirarnos interiormente, es donde viene que nos desviamos del camino. Y es que, por ser criaturas de Dios, tenemos ya el propósito de lo que vamos a hacer en nuestro ADN. Todos venimos ya con ello. Pero, por supuesto, son mucho más las expectativas que ofrece el mundo que desde el punto de vista de las religiones, si pues dicen, nos dejamos llevar por lo mundano. Y hoy más que nunca que estamos en esta era tecnológica, pues ya ustedes ven cómo están las nuevas generaciones. Diría por ahí Albert Einstein, sí pues, en la época de los idiotizados. Así es. Bueno, pero Ligia Geraldine Rojas Loyola, al igual que muchos artistas que son parte de este espíritu de la historia de cada pueblo, porque si no existiera artistas, los pueblos moriríamos. Es gracias a que hay cantantes, instrumentistas, músicos, hay pintores, hay escultores, como que hay en la literatura, poetas, narradores, dramaturgos y tantas otras artes de artesanía, que son los que le dan vida a un pueblo, y eso es lo que la historia ha denominado cultura. Y justamente la cultura describe toda esa profundidad de la historia de un pueblo. Por lo tanto, la literatura, como la que desarrolla Ligia Geraldine Rojas Loyola, tiene que tocar esa vena normal, natural, de lo que son los pueblos. Y en este caso, no solamente toca una realidad social, sino su realidad personal. Y a su vez su obra es una denuncia. Pero por supuesto, muy poco a veces en la literatura, y eso no le corresponde al literato, ¿verdad? Le corresponde al periodista denunciar de manera frontal los hechos. El literato, y un buen libro genial que todos nosotros tenemos que leer, es la Biblia. La Biblia es una denuncia abierta, pero no lo dice de manera frontal. Lo dice siempre, salvo los profetas, ¿no? Esos sí son frontales, esos sí no los cambia nadie. Pero el resto, incluso Daniel y el Apocalipsis, son sencillamente bastante literarios, mucha metáfora. Y entonces, por ahí comienza un poco el título de la obra de Liz, Juego del Aire. Uno podría pensar por el título, bueno, jugar, recreación, diversión, ¿verdad? Y del aire, pues un globo, no sé, tantas cosas que podemos jugar creado utilizando el aire. Pero jamás uno se podría creer que eso tiene que ver con una epidemia mundial. Detrás de toda la obra, que como ya le hemos escuchado a través de mi estimado maestro Pescoya, muy bien descrita, está toda esta problemática mundial. Una problemática que yo lo vengo diciendo en muchos escenarios, no es la única. Todo el siglo XXI está señalado así, desde los 90 y mucho más
más a fines del siglo XX, ya se hablaba de dos características del siglo XXI. Una de ellas es el siglo de la mujer. Y por ahí están de moda las palabritas, ¿no es cierto? Empoderamiento. También está de moda por ahí las palabritas crecencia. Están de moda las palabritas liberación femenina. Pero también todo eso trae consigo: no quiero esposo, no quiero hijos, no quiero matrimonio. Si se dan cuenta, ¿verdad? Son todas estas cositas que ya se venían tejiendo, y aquí una cuestión secreta. La epidemia no es una cuestión que nace de la noche a la mañana. Ya esto se viene tejiendo desde hace más de medio siglo, ¿correcto? El que haya aparecido recién en 2020 no es una casualidad. Estaba todo previsto, todo terminado. Pero son cositas que ya van en nivel mucho más superior. Nosotros aquí no estamos para tocarlo eso, lo dejo ahí, lo menciono así nada más de manera muy pequeña. Pero Liz nos cuenta como un artífice de la palabra, que es todos estos detalles de lo que fue la pandemia, de lo que vivimos, el pánico, la zozobra, tanto a nivel social, familiar y personal. Y todo este mundo de denuncia de lo que fue la pandemia tiene que ver con los casos particulares, privados, personales, familiares, que es el que ella nos cuenta a lo largo de estas 48 páginas. Y por supuesto, esto tiene que ver mucho más cercano con la muerte de un ser querido, como va a ser su padre. Y se concatena la historia con otra historia muy personal de ella, que es por su hijo Bruno. Entonces, en un solo ser, en una sola persona, miren ustedes, ¿no?, la historia cómo va avanzando. Y hay dos tremendos dolores. Cuando una mujer es madre, siempre dice: Señor, llévame primero a mí y después a mis hijos. Pero la ley de la vida no es muchas veces así, ¿verdad? La ley de la vida a veces se voltea y se lleva primero los hijos y no los padres. Y eso, imagínense ustedes, yo me pongo como varón, para un padre tal vez no sea tan duro, ¿verdad? Porque no hemos llevado 9 meses a los hijos dentro de nosotros. Nosotros solamente aportamos, ¿verdad? Pero son las madres las que lo llevan los 9 meses. Y es por eso que un hijo durante toda su vida siempre va a decir: si está en peligro, ¿a quién llama primero, papá o la mamá? A la mamá, ¿no es cierto? A la mamá. Yo recuerdo cuando me iba una vez por el Centro P a Cutervo, y en un cierto recodo, el ómnibus se hizo así. Nadie dijo papá. Todos los 50 pasajeros: ¡papá! No sé, pero la historia nos dice eso. Y también sabemos la otra parte de la historia, que para una madre, la idiosincrasia, ¿verdad? Una madre, un hijo; para un padre, una hija. Entonces, una hija mucho más ligada al padre. Entonces, estas son dos cosas existenciales que golpean mucho a Liz. Pero sin embargo, a pesar de haber perdido a su hijo y luego de perder a su padre en una atmósfera tan cargada de pánico, de nerviosismo, de un colapso mundial, sin embargo, cuán importante es la mirada interior, Y eso es lo que también yo rescato en la obra de Liz. Y desde ya los invito a leerla, porque no solamente la literatura tiene que ver hechos de los cuales están en la realidad, pero que uno a través de la palabra los recrea con la creatividad, con la fantasía, con la imaginación, sino que una linda literatura es aquella, como venimos mencionando la palabra, no solamente describe la realidad, sino que denuncia. La literatura es un camino también de denuncia y de proclamación de buenas nuevas. El Señor se vale de muchos caminos para hacernos recordar siempre que Él es el Padre, Jesús es el Hijo, y Él es el camino, la verdad y la vida. Toda esta historia de fe
está reflejada paso a paso en esta historia que nos cuenta Liz. Y como mujer creyente, no solamente espera en que el Señor le ayude a encontrar la solución a muchos de sus inconvenientes, como la salud de su padre, como la evocación de su pasado con su hijo, sino que también como madre invoca a María. Y eso es importante también rescatar la fe del escritor, la fe de la escritora, para poder comprender que en medio de una crisis, en medio de los avatares, por más que sintamos que las fuerzas no nos dan más, mientras no perdamos la fe, veremos una luz al fondo. Y eso es lo que justamente ella, a lo largo de su obra, va a ver y va a comprender, que frente a estos dos dolores, lo que siempre decimos a veces en un velorio, ¿verdad? La vida continúa. Y una mujer lo sabe mucho más todavía. ¿Por qué? Porque aquí sí, cuando converso con Diosito le digo, no, bueno, nos hiciste primeros a los varones y luego les hiciste a ellas, pero ellas son más valientes, más fuertes. Siempre a nosotros nos hizo de tierra, somos carne, a ustedes se hicieron de hueso, son duras. Por eso creo que de esa manera comprendió muy bien Liz Geraldine Rojas Loyola, y una muestra de su obra a Juego en el Aire es entender que nosotros estamos siempre atentos a lo que va sucediendo a nuestro alrededor, para que desde ahí los pilares de nuestra fe puedan mantenerse siempre firmes, enraizados en la familia, enraizados en el Señor, y solamente así podremos no solamente tener resignación, sino la comprensión de la historia y ver, como lo ha mencionado también mi estimado Piscoya, y ella lo ha hecho durante 10 años, poder asumir la defensa y ser voz de los que no tienen voz. Algo que en la década de los 80 y 90 en el mundo, y especialmente en América Latina, fue la teología de la liberación. Ser voz de los que no tienen voz. Y el literato, terminó con esto, ¿verdad? También otra frase teológica. El literato tiene que ser, como decía el documento de pueblo, estar escribiendo a tiempo y a destiempo. Y creo que eso, desde el punto de vista de la literatura, lo hizo Liz Geraldine Rojas Loyola. Y termino con unas palabras que ella comienza su libro así diciendo: cuando te toca partir, te toca. Es curioso, ¿verdad? La escritura va a describir una historia dolorosa, pero sin embargo comienza con esta parte madurez. Cuando te toca partir, te toca. Eso indica que cómo has superado toda esa historia y, bueno, algo que también tenemos nosotros reconocer. No se da la vida, pero la vida tiene un ciclo y en un momento tenemos que irnos. Pues como diría Epicuro, ¿para qué vamos a tenerle miedo a la muerte? Si cuando nosotros estamos, ella no está. Y cuando ella está, nosotros ya no estamos. Así que, ¿a qué le temes si no la ves? Muchas gracias. Un aplauso muy fuerte para Luis Alberto Borda. Gracias, profesor. Muchas gracias por el apoyo y por estar aquí con nosotros. Y ahora el docente me va a apoyar aquí. Está acoplando un poquito el micro, así es que su comprensión. Bien, yo les voy a presentar, para que la conozcan un poquito más, quién es Liz Geraldine Rojas Loyola. Ella nació en Trujillo en el año 1978, es escritora y gestora cultural, licenciada en Administración de Empresas, abogada y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Estudió escritura creativa en literaria en México y escritura para guión de cine en la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara. Estudió escritura con humor en la Escuela de Escritores de Madrid. Estudió especialización en Derecho al Consumidor en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad del Pacífico. Más de 15 años ha realizado eventos culturales y sociales como gerente de La Flor de Lis y Su Mundo Mágico. Ha realizado ponencias en calidad de experta en Derecho del Consumidor en el Congreso de la República
y otras vinculadas con poblaciones vulnerables en varias municipalidades. Es directora de la editorial L&R Consulting Corporation, ha participado en distintas ferias y festivales literarios, la Feria del Libro de Trujillo, el Festival del Libro de Arequipa, la Feria del Libro del Bicentenario del Pueblo Libre, en Ciudad de Guadalajara, en Sevilla, etc. Ha publicado 6 libros, como ya ustedes saben: Va a anochecer, Chiva Expiatoria, Los Inquilinos, Las Aventuras de la Señorita Ángel, Las Aventuras de la Señorita Ángel 2 y Juego del Aire. Amigos y amigas, con ustedes, Liz Geraldine Rojas Loyola. Muchas gracias, profesor, por la presentación. Buenas noches a todos los presentes. Agradezco nuevamente a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque y a nuestra nutrida mesa de honor, acá los docentes, el docente Luis Alberto Horna y William Piscoya, que nos han acompañado aquí con los comentarios al libro El Juego del Aire. Yo les voy a contar de manera bastante testimonial y en un lenguaje sencillo al respecto del libro, algunas pinceladas nada más para que cuando ustedes lo lean ya haya un poco de sorpresa al respecto. Quise escribir esta historia porque la literatura para mí ha sido una forma de hacer catarsis. No es que lo planeé, es que se dieron así las cosas. Estoy convencida que el escribir nos sana, así como también que no hemos venido a este mundo para sufrir. Sin embargo, nos toca decir las cosas tal cual. A veces, equivocadamente decimos, entre comillas, sucede que como es autoridad del sector salud, no puso mano dura, por eso pasa eso. No se trata de poner mano dura, se trata simplemente de hacer cumplir la ley. En ninguna norma interna de cada país, ni tratado de derechos humanos, ni ninguna convención externa, está aceptado el trato indigno que se tiene actualmente en el sistema de salud peruano y de otros estados. No podemos normalizar la indignidad, el trato indigno a la salud. Recordemos que, así como el resto de los derechos humanos no se podrían efectivizar si no existiera la vida humana, así también el derecho a la salud es un derecho sine qua non del cumplimiento y efectivización de todos los derechos humanos. El Juego del Aire es mi primer cuento, si bien es cierto he publicado 5 libros antes. Este libro me ha conquistado 9 meses porque contiene mucho dolor, pero a la vez una connotación de aceptar con humildad la pérdida y ser valientes al asumir las responsabilidades que nos tocan, con la esperanza que encontraremos la forma más sabia de resolverlo. Pues si somos personas de fe, contamos con lo divino, con nuestro Padre Dios misericordioso, quien sabe con seguridad qué es lo mejor para cada uno de nosotros, aunque en el corto plazo nos parezca lo peor. Pues a largo plazo descubriremos el para qué de cada situación o circunstancia que nos tocó vivir. En más de una oportunidad se me ha interpelado por qué el libro también está en braille. He escuchado de todo. Sucede que más de 10 años he vivido con una persona con discapacidad que era mi hijo con autismo, Brunito. Digo era porque está muerto, ya que el autismo es una condición de vida, por lo que en vida no desaparece. Así he conocido una serie de centros de terapias, de doceres por la discapacidad y en las escuelas de padres distintas realidades, por lo cual estaba bastante sensibilizada con las personas con discapacidad y lo que viven. Luego de más de una década de juicios vinculados a la muerte de mi hijo Brunito, decidí con parte de ese dinero en la indemnización destinarlo para obras de índole social y así creé el proyecto Cultura Inclusiva, el cual, a través de la literatura, busca llegar a las poblaciones vulnerables, principalmente a las personas con discapacidad. Convoqué distintos escritores y profesionales de distintas disciplinas, ya que mis libros tienen varias connotaciones: literarias, filosóficas, legales, psicológicas, etc. Y comencé en un inicio visitando el Alto Puno a las víctimas de trata de personas, lo cual fue un evento literario muy emotivo y de aprendizaje mutuo. Posteriormente, realicé varios eventos en las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad de los distintos distritos de Lima y luego empecé a visitar provincias.
En ese itinerín advertí recién, hace 9 meses aprox, que las personas con discapacidad visual no asistían a las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad de cada distrito. Entonces descubrí que se reunían en asociaciones y distintas organizaciones donde tenían distintos emprendimientos y además también que tenían grandes ganas de crecer aprendiendo de todo y no tenían la mayoría afectada del área cognitiva a diferencia de otras discapacidades, sino solo la visión. Así hice eventos en la Unión de Ciegos por el Perú. Para esto traje algunos libros en braille que logré que los transcriban al sistema en Argentina, en Tiflonexos y la Asociación de Copistas Santa Rosa de Lima de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Argentina, valga la redundancia, logrando la fecha que 2 de mis títulos de los 6 estén en sistema braille. Esto los he ido donando en los eventos para personas con discapacidad visual y como son costosos, conseguí que el juego del aire ya me lo puedan elaborar en la ciudad de Lima el docente Midi Condorcahuana, en virtud que me matriculé en una clase básica del sistema braille dado por él en el Museo de la Cultura Peruana. Todo esto ha sido posible en virtud que hace 2 años cobré la indemnización de la muerte de mi hijo. Y si bien es cierto, Brunito no va a regresar, estoy convencida que con parte de ese dinero puedo ayudar a muchas personas a informarse, a viajar, a soñar, porque esto es lo que permite la literatura y está basado en el principio de equidad, ya que así como nosotros podemos, entre comillas, leer un libro en audio y en tinta, también las personas con discapacidad visual tienen que poder hacerlo. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades, la misma accesibilidad. Entre nosotros hay gente que, por ejemplo, prefiere leer en tinta, poner su libro en el velador, rotularlo, forrarlo, volverlo a leer, mientras hay otros que prefieren escuchar un audio mientras que hacen sus quehaceres domésticos. Es decir, lo que se adapta a su vida, a su ritmo. Cuando he conversado con las personas con discapacidad visual, la mayoría me ha dicho, prefiero el braille porque yo leo a mi ritmo y en silencio. Regresando a la temática de mi libro, El juego del aire, me había quedado en suma con lo siguiente. Es deber de las autoridades del sector salud hacer cumplir la ley. Luego les dije también que aborda el hecho de tener que aceptar con humildad la pérdida, confiando en los designios de Dios, y esto es así porque nosotros no somos dioses para predecir el futuro. Otra temática que aborda el libro es que el personaje, al verse frágil y presionado por la adversidad de no poderle salvarle la vida a su padre, en un estado de shock dice, si me hubiera hecho caso, refiriéndose a Violeta, su madre. Esto viene a colación porque ¿cuántas veces hemos dicho, si tú me hubieras hecho caso, no hubiera pasado esto? Por favor, hago un llamado a no revictimizar. Quizá en esos momentos de mayor tribulación personal exclamé algo así, pero debemos tratar de cuidar nuestras expresiones porque sin querer podemos revictimizar a los cuidadores de nuestros seres queridos, porque casi todos vamos a llegar a la ancianidad y nos va a tocar que alguien nos cuide y no todos van a poder estar a nuestro lado porque el tiempo no retrocede en el ayer. Los hijos toman su camino y hay que dejarlos volar, porque como decía Khalil Gibran, tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. Nos toca hacerles entender a nuestros hijos y amigos que somos caminantes y que no hay caminos prediseñados de éxito, pues como decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Otro tópico tocado sutilmente en el libro es el respeto que debe haber por el medio ambiente sano. Al respecto me viene a la memoria el libro de Génesis, donde nos habla de la creación de Dios. Citaré solo el 6º día. Dijo Dios, produzca la tierra viviente según sus especies,
animales del campo, reptiles y fieras. Y así fue. Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según sus especies y todos los reptiles de la tierra según sus especies. Y vio Dios que todo esto era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo y las fieras salvajes, y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo, diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios: hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman. Y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció. Fue el día sexto. Fíjense, ¿no? Que Dios dijo, y valga la redundancia, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman, y así fue. Pregunta: ¿y qué ha hecho el hombre con las plantas? ¿De dónde proviene el oxígeno? Estoy segura de que si el hombre no hubiera dañado tanto la naturaleza, no hubiera faltado el oxígeno aún con pandemia. Me viene con nostalgia y profundo dolor, pero a la vez esperanza, sentimientos encontrados, cuando las aves empezaron a caminar por la pista de todas las ciudades del mundo en virtud de que estábamos encerrados. Era impensable hace 4 años, es decir, antes de la pandemia, ver a caminar las aves por la pista. Quizás si hubiera tenido mi padre una cama UCI, estuviera vivo, quizá no. De lo que sí estoy convencida es que le tocaba partir, además que ya había tenido una vida plena, de mucho trabajo, esfuerzo, estudios, amor y servicio, aún habiendo empezado a trabajar siendo un niño huérfano. Durante su vida logró tantas cosas que fue un hombre de éxito y por eso estoy convencida que está bien. Al respecto me viene a colación la frase de Leonardo da Vinci: así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte. Muchas gracias. Ahora sí, aunque el micro está un poquito fallando, creo que no lo necesito, ¿no? ¿Me escuchan? Porque está fallando este de aquí. Entonces, creo que como no son muchas personas, a todos le vamos a dar un libro. ¿Les parece? Porque ya el sorteo... Yo les agradezco. Hemos estado haciendo ya con los docentes varios eventos, pero a veces coincidir con los horarios es complicado. Y más bien valoro mucho el esfuerzo, sobre todo de las personas con discapacidad visual, porque sé que tienen que movilizarse, ¿no? Y no siempre es fácil, ¿no? Aunque sé que tienen mayor habilidad espacial que nosotros. Pero bueno, entonces ahí me dieron los nombres, creo que los tienen los nombres. Empezamos con las personas con discapacidad visual. Por primero. ¿Qué les parece? Entonces nos tomamos la foto. Raúl Absalón Quirós Vázquez. Le va a entregar el docente Luis Alberto Horna, que se quede ahí nada más. Sí, lo vamos a para que se acerque. Ahí tomamos la foto. Un aplauso, por favor.
acá para que no pasen mucho. Vamos a sentar. Ya va a tener colección. Ella se ha ganado el libro Braille. Ya está. ¿El abecedario? Ah, yo traía el abecedario en braille. Jonathan, a ver, tómame la foto acá. Ah, yo me he traído acá el abecedario en braille que ella lo ha hecho. Ahí, ¿sale? La vez pasada me trajo unas tarjetas en braille con mi nombre y mis teléfonos. Ya, gracias, licenciada. Siéntese, voy a dar el libro a las otras personas. A ver, acá tenemos cuántas personas con discapacidad visual. Solo falta una. Falta una. Falta una. La señora Olga. Olga. Sí. ¿Quién es Olga? Sí. Ahí está. Señora Olga. A ver, un aplauso para Olga. Olga Molero. Vamos a tomar la foto, vamos a poner acá al costado. Al inicio es una mica, ¿ya? Pero después le da vuelta a la segunda hoja y ella está el braille, ¿ya? Muchas gracias a ustedes. Ya. Gracias, Jonathan. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Me da gusto que han venido ustedes. Ahora sí, personas que sí no tienen discapacidad visual, ustedes dos, ¿no? Y ahí el señor detrás. Ya le vamos a dar el código del aire. Acá vamos a coger de esto. Tres. Ya. A ver, sus nombres. Ay, a ver. Toma tu libro. Este señor, por favor. ¿Cómo se llama usted? Nos tomamos la foto con los. Acá vénganse los de tinta, ¿no? Los de tinta, vénganse acá para la foto. Con los docentes acá. Igual Ya, mejor yo. Para que salga el tribu de los costados. Para que salga el tribu de nuestro cultural. Y si les tomamos con todos, los ayudamos a venir para que salga todo el grupo. Ah, ya, ustedes los traen. 3, 2, 1. Acá mis asistentes de la región de Lambayeque, un aplauso para ellos también. Y Carlita. Gracias, profesor. Gracias.